Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, más seguramente buenas noches. Vamos a comenzar con la exposición. Este material es para compañeras y compañeros de los grupos de componentes del espacio urbano en donde no podré asistir a esta sesión de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues está libre en internet y además habrá otros grupos que tal vez puedan interesarse en ver el material, así que está a disposición de todas y todos. Y si de pura casualidad dan con este video por otras razones, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de planear el barrio, urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad. La primera parte de un libro de un colectivo argentino que trabaja estos temas de urbanismo participativo, quienes llevan la clase conmigo, pueden encontrar el material, bueno, perdón, primero recordarán también que ya vimos otro libro también de este colectivo, que es el del derecho a la ciudad, particularmente solo enfocado a derecho a la ciudad. Este es ya la participación en la planificación urbana. Y por otro lado, en el enlace está del video, está el documento, el libro completo, y pues bueno, para quienes son estudiantes de la Facultad de Arquitectura, seguramente tienen su libro en las notas de clase, ¿no? En sus archivos de clase. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver estas tres cuestiones de manera general, ¿no? Los principios de planificación participativa, la revisión de casos y la tipología urbana en zonas populares propuesta por este colectivo, ¿no? Por ahí algunas consideraciones. Este colectivo es argentino, nosotros y nosotras somos mexicanos y mexicanas. En ese sentido, puede haber algunas cosas que no estén dentro del contexto de ¿cómo se dice? Del habla normal directamente, incluso el tema del barrio, ¿no? Mientras en México barrio significa o tiene una connotación más de clases medias bajas, ¿no? O bajas, asentamientos normalmente irregulares, normalmente tal. Aquí vamos a entender también como cualquier tipo de asentamiento humano, o colectividad de asentamiento humano, ¿no? Lo que llamaríamos en México colonias. Aquí se va a usar la palabra, independientemente se va a usar la palabra barrio en el texto. Y bueno, lo que nosotros conocemos o tendemos a conocer como barrio será lo que en Argentina se le conoce como villa, ¿no? Normalmente. Hay diferencias, ¿no? Sin embargo, esta puede ser un pequeño acercamiento como a entender un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces vamos a continuar por acá. Está dividido, como les dije, en tres partes esta clase o este material. El primero son los fundamentos conceptuales, para lo cual abordaremos principios de planificación barrial, el barrio en la ciudad, la idea de cómo se conecta con eh, eh, las otras espacialidades urbanas, los tipos de barrio también propuestos por el texto, la importancia de la sectorización o zonificación, como también le podemos llamar, la participación barrial y las problemáticas y alternativas. Este texto se complementa en clase con el capítulo Comunidad y sentido de comunidad, del libro de Introducción a la Psicología Comunitaria, para poder ver también los procesos psicosociales que aparecen en estos asentamientos urbanos, ¿no? Primero tenemos esta cuestión de el barrio en la ciudad. Recordemos o tengamos tengamos en mente, como este previo, el asunto del derecho a la ciudad, que a grandes rasgos promueve que todos los seres humanos tienen derecho a acceder a la vivienda digna, bien provista de servicios públicos, próxima a oportunidades de empleo, generación de ingresos. Recordemos que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, un derecho de todas las y los habitantes de la ciudad, independientemente de su estatus migratorio, condición social o socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, tal, ¿no? Edad. Los barrios populares, recordemos en el texto anterior, constituirían una respuesta al generar una oferta de vivienda e infraestructura accesible para poblaciones de escasos recursos. Recordemos esto que manejaban como la estrategia de la informalidad,
como tendencia de la producción espacial o de la autoproducción espacial en particular en el tema barrial. Y por acá tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Si le podemos llamar así, que nos habla más o menos de cómo podemos identificar la relación, o empezar a identificar la relación de los barrios con su entorno urbano envolvente e inmediato, ¿no? O sea, por un lado tenemos este círculo que representa, el círculo grande representa la ciudad, el círculo pequeño o el óvalo pequeño representa el barrio, y el barrio mismo se subdivide y además es cortado por vías principales, pero además se subdivide más allá de las vías principales en función de lo que hay o lo que aparece dentro de, ¿no? En este caso, esta subdivisión corresponde, por ejemplo, a lotes económicos, vivienda un poco más barata y espacios verdes. De este lado hay escuelas, centros de salud, sobre todo aparece la informalidad y aquí aparece la vivienda pública. O como lo podemos llamar también, la vivienda social, ¿no? Vamos a ver, y ahí está. Por otro lado, la planeación, o como le conocemos en México, la planificación, es una forma en particular en la cual un barrio, perdón, se estructura, estructura el trazado de sus calles, la subdivisión de sus lotes, la distribución de sus actividades, densidades, provisión de servicios urbanos y tipologías edilicias, que condicionan en forma estructural las posibilidades de los sectores vulnerables de acceder a una vivienda y a los servicios urbanos. En otras palabras, por supuesto, el cumplimiento del derecho a la ciudad, lo que veíamos en clases, en sesiones anteriores con este asunto, ¿no? Toda esta amalgama de condicionantes físicos, sociales, económicos, eh, hasta espirituales, tal, todo esto tiene que tomarse en cuenta desde la planificación urbana. Eh, para definir la idea del ordenamiento territorial, nos dice el texto, bueno, existen diferentes profesiones específicas como el planeamiento o planificación urbana. Esta disciplina está a cargo de regular el crecimiento de la ciudad, la divide en barrios para estudiar mejor sus problemas. En nuestro caso, las divisiones son en colonias o en asentamientos, ¿no? Eh, eh, para estudiar mejor, estas divisiones son meramente metodológicas para estudiar mejor sus problemas a través de la disposición territorial de información, como puede ser la cantidad de habitantes, el déficit de infraestructuras, etcétera, como lo que trabajamos con los datos socioestadísticos de nuestro caso, que es el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Geografía, Informática y Estadística, me parece. Creo que ahí ya le quitaron la I, porque ya no es de informática, porque ya han cambiado muchas cosas, pero básicamente Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que se encarga de, entre otras cosas, muchas cosas, levantar los censos y las encuestas intercensales cada 10 o 15, o cada 10 o 5 años, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y con ellos producir planes de intervención. Es decir, hay profesiones, en parte podemos hablar de nuestra importancia como estudiantes de arquitectura con mención en urbanismo, ¿no? En caso de que ustedes decidan ir por esa mención, pues sí, tendríamos que tener estos elementos bien claros a la hora de elegir, de trabajar con el espacio urbano, para entonces producir planes de intervenciones específicos, bien fundamentados, contextuales, ¿no? Que respondan a necesidades y problemas particulares, ¿no? Una primera tarea del planeamiento, la planificación barrial, consiste en realizar la delimitación específica del barrio, localizando calles y espacios que sirven de borde, asimismo establecer sus subunidades, reconocibles, perdón, según sus diferentes actividades, densidades y tipo de población residente y usuaria. Este, este, eh, esta gráfica nos muestra, por ejemplo, de nuevo, todas las subdivisiones que hagamos son meramente metodológicas. Pueden o no corresponderse con una realidad percibida o con fronteras particulares de espacios urbanos, ¿no? Tenemos por acá un sector que en este caso denominaremos barrio, que
definimos para el cual definimos 6 subsectores, aquí hay 6, y en el cual encontramos primero bordes bien definidos con otras cosas. Aquí no sé, esto puede ser una fábrica, esto puede ser un río, esto puede ser un centro comercial, y que además comparte determinados espacios o infraestructura, como por ejemplo pueden ser las vías principales con otros bordes u otros asentamientos no necesariamente relacionados con nuestro barrio de estudio. Ahorita vamos a ver más o menos en particular cómo lo definen las y los autores de este texto, ¿no? Aquí está. Yo creí que iba a tardar más. Por un lado, dentro de estos subsectores, el subsector 1 sobre todo está pensado o puede ser identificado como un subsector sobre todo industrial, de bodegas, de naves industriales, de talleres. El subsector 2 tienen, si se fija, como un poco más de vida en la calle, un poco más de informalidad. El subsector 3, que corresponde al centro, sobre todo también tiene espacios comerciales, es donde cruzan o entrecruzan vías principales. El subsector 4, no, sí, 4, perdón, tiene una densidad un poco más alta. También nos habla de un asentamiento de una determinada clase, y tanto el 5 como el 6 vemos las diferencias inmediatas entre una densidad media, un poco más alta, y la baja densidad, que también nos habla de tal vez la informalidad, bueno, también además por cómo se representa, la dificultad del acceso, digamos, como a vivienda de mejor calidad, ¿no? Por acá tenemos, bueno, y esos son los ejemplos. Ahorita vamos a ahondar un poco más en este asunto. Pasamos a la zonificación urbana, y nos habla también muy contextualmente de los códigos de planeamiento y ordenamiento territorial, que para nosotros serían las leyes de asentamientos humanos o las leyes o reglamentaciones de planificación urbana. Existen reglamentos municipales, estatales y federales, así como las leyes estatales y federales, que trabajan el tema de los asentamientos urbanos, de los asentamientos humanos y de los asentamientos urbanos en particular. Estos códigos, estas leyes, estos reglamentos establecen usos de suelo permitidos, tal como el residencial, industrial, comercial y diferentes combinaciones, y prohibiendo otros usos. Estos son típicos y aparecen prácticamente en todos los códigos civiles, ¿no? El motivo de estas normas es evitar que se superpongan usos molestos o peligrosos, como por ejemplo una fábrica contaminante próxima a una escuela donde asisten niños pequeños, o ciertas actividades comerciales junto a residencias de baja densidad, cuya superposición podría ser molesta. Si bien esta forma de ordenamiento es útil e importante, no debería ser la única. Esta forma sobre todo tiene que ver con el rol activo del Estado. Es decir, el Estado planifica, digamos, como desde su visión, y a partir de ahí ordena el territorio de una manera muy particular. Como dice aquí el texto, es importante, es trascendente trabajar con eso, pero no lo es todo, ¿no? Por aquí un poco se está metiendo Victoria, si vieron por aquí un gato. Y tenemos un ejemplo muy explicativo, ¿no? De la zonificación urbana particular de una ciudad X, ¿no? Por aquí tenemos distintas zonas y cada una corresponderá sus usos a cada sector, ¿no? La idea es que no haya una fábrica cerca de un kinder o un casino cerca de una primaria, como ha sucedido, no sé, usos eh, que no se complementen, y que más bien como se correspondan a opuestos o a discordancias, ¿no? Y por acá tenemos de esta presentación y de este texto, nada hay que tomarlo como receta, sino más bien como una sugerencia o un acercamiento a cómo podemos entender nuestras propias ciudades, ¿no? En este sentido, este diagrama que nos presenta los autores, las autoras, nos hablan de una ciudad, de nuevo aparece como óvalo, que está cruzada por calles o vialidades principales, y que más o menos geográficamente se van a
a acomodar distintos tipos de barrio, ¿no? Nos hablan de un barrio centralizado de alta densidad, un centro urbano en forma, de un barrio suburbano de primera corona, una primera periferia con densidad media, un barrio suburbano de segunda corona con densidad media baja, una segunda periferia urbana y un barrio periurbano de densidad baja, una tercera periferia, pero que no, muchas veces no está del todo integrada con el entorno urbano, sino más bien se mueve como en un espacio urbano rural como muy interesante, ¿no? Vamos a trabajar con ejemplos particulares de la ciudad de Monterrey que no corresponden del todo con los ejemplos que dan las autoras y los autores, pero bueno, podemos darnos una idea más o menos. De nuevo, la cuestión no es que lo anotemos como palabra de que así son las cosas, ¿no? Sino más bien que tengamos primero unas herramientas para empezar a definir estas situaciones, ¿no? Este barrio centralizado de alta densidad se trata del barrio próximo a las áreas centrales. En este caso, si ustedes la reconocen por ahí, es la Avenida Juárez, en pleno centro de la ciudad de Monterrey, a unas cuantas cuadras de el centro político geográfico de la ciudad, ¿no? El costo de suelo, donde el costo de suelo lleva a su densificación, es decir, hay costos altos de suelo, construyendo edificios en altura, alojando más vivienda en la misma superficie de suelo. Aquí esto no aclara mucho esta situación, sin embargo sí podemos ver aquí dos, incluso tres alturas, ¿no? Distintas eh, usos comerciales, ¿no? Y seguramente por acá habrá una vivienda, unos departamentos, tal. Generalmente presentan brechas significativas en los niveles de calidad de vida de los habitantes de sus distintos subsectores y diferencias significativas con sus entornos y el resto de la ciudad, siendo barrios segregados y fragmentados al mismo tiempo. Eh, Puse el ejemplo de Juárez precisamente por esta parte. Si ustedes van a la avenida Juárez, avenida, toda la avenida se encuentra llena de estos grandes comercios y de como cuestiones de alta densidad. Sin embargo, conforme más se van alejando hacia el oriente o hacia el poniente, recordemos que Juárez cruza de sur a norte la ciudad, eh, esto va desapareciendo y va habiendo fragmentaciones muy visibles, ¿no? Espacios muy deteriorados que se encuentran detrás de digamos, como de esta fachada comercial, ¿no? El barrio, bueno, y además están segregados de otros barrios o de otros espacios urbanos a los cuales hay que llegar, ¿no? O sea, no están tan conectados, sino más bien es una cuestión de lo que sucede justamente en el centro de Monterrey. Respecto de su población, relativamente poca gente vive en el centro de Monterrey. No es cierto que sea poca, sin embargo, el porcentaje es inferior a otros espacios, ¿no? De porcentaje de viviendas ocupadas y la mayoría de la gente va al centro o viene al centro para poder realizar sus actividades y este centro tiene una dinámica muy específica que no se parece tanto a otros espacios de la ciudad y por tanto hay que volver a ese centro, ¿no? El barrio contiene actividades residenciales y servicios especializados, ¿no? Por acá incluso tenemos una casa de préstamos, o sea, lo que se alcanza a ver por aquí es una casa de préstamos, esto me parece que también es una casa de préstamos, esta es tienda de ropa, tienda de zapatos, este es acá, hotel, directamente un hotel en pleno centro de la ciudad, ¿no? Una barbería, ¿no? Y bueno, no, lo demás no se alcanza a ver, pero esto es como un restaurante. Por aquí tenemos quienes han de Monterrey, el Pollo Loco. Y este tipo de cuestiones. Y además vemos que está sumamente bien conectado. Digo, no se terminan, no se alcanzan a ver todos los tipos de camiones, pero prácticamente aquí no hay camión repetido, ¿no? Este es una ruta naranja, famosa ruta naranjas periféricas. Por acá hay una ruta más azul, me parece, que es como rutas radiales, de este lado hay otra, aquí hay dos empatadas, aquí vemos por ejemplo una parada de autobús, bueno, de camión, pues la dinámica es muy viva, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, esto de acá, sí, aquí dice Washington, aquí atrás, esto de acá es el Colegio Civil, que tiene aquí su arbolado urbano y su espacio también como paradero de camiones.
su uso es muy específico, ¿no? Por otro lado, tenemos el barrio suburbano de densidad media de la primera corona metropolitana, una primera periferia, ¿no? En el caso de nuestra ciudad, la ciudad de Monterrey se funda en lo que hoy conocemos como la zona centro de Monterrey, y durante mucho tiempo esta zona no crece o crece poco. Esta primera periferia que yo elegí es la zona que hoy conocemos como Mitras. Esta captura es de Google Maps, a diferencia de las otras que sí las tomé yo. Esta es de Mitras Centro. La zona Mitras se divide en norte, centro y sur, y además como con sus áreas de influencia. Esta es una zona de clase media, ¿no? Media alta. Se trata de barrios, voy a leer acá, de densidades medias, razonablemente bien dotados de servicios sociales, transporte público y calles pavimentadas. Aunque el costo de suelo tiende a ser menor que en el barrio centralizado, de todos modos puede observarse una brecha importante entre subsectores urbanos. Hay espacios más baratos o con tierra más barata que otros, reproduciendo situaciones de fragmentación y segregación respecto a su entorno y el resto de la ciudad. Este barrio mezcla actividades residenciales con industriales o de servicios de menor escala, ¿no? Entonces, por acá en particular, también elegí la zona Mitras porque además ahí está un campus de nuestra universidad, el campus de Ciencias de la Salud, mal llamado área médica. Eh, y esta zona tiene un subsector eminentemente estudiantil, con vivienda de renta para estudiantes, y un subsector más de vivienda, sobre todo de adultos mayores, jubilados y tal. Y en entremedios, ¿no? Existen zonas o corredores comerciales que aparecen también por, sobre todo, de la gran demanda de la zona estudiantil, ¿no? Que es además una zona universitaria, es decir, con un poco más de capacidad adquisitiva que cualquier otra zona estudiantil previa, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos este barrio suburbano de densidad media-baja de la segunda corona metropolitana, y el mejor ejemplo que pude encontrar fue, en este caso, esta es la colonia Tierra y Libertad, fundada gracias al movimiento popular Tierra y Libertad, que fue un movimiento setentero, ¿no? De toma de tierras y de redistribución de los espacios urbanos. En este caso, esta vista es desde el puente del cruce de Almazán y Rodrigo Gómez. Esta es la avenida Almazán. Aquí desgraciadamente se pierde un poco, pero aquí este es un puente peatonal, no sé si sea peatonal y vehicular, aquí me falta la información, que une, si se fijan, Almazán parte una parte del cerro a la mitad, ¿no? Esto debería de estar así, corrido, y parten un poco del cerro. Aquí unen dos sectores, el sector sur y el sector norte, que sube a la loma, y acá hay un puente peatonal, enteramente peatonal, con reivindicaciones todavía del Partido Obrero Rojo, que todavía tiene participación importante dentro del movimiento popular, que sin embargo casi todo ha sido cooptado por el Partido del Trabajo, que también es un partido de orientación maoísta, que hoy en día está completamente despolitizado, ¿no? Y bueno, esta parte, por el que es importante también conocer esta historia, es que pues obviamente fueron tomas de tierra, tomas ilegales, ¿no? En ese sentido, tomas irregulares, que se defendieron con las armas, ¿no? Y que al final de cuentas dieron también una autoconstrucción y una autoconstrucción también de este entorno urbano o de esta como habitabilidad del espacio, ¿no? En este caso dice, se trata de barrios en los cuales ya pueden apreciarse déficit de servicios urbanos básicos. Tierra y Libertad sigue siendo hasta la fecha, a pesar de toda su resistencia y todo su movimiento, un espacio para personas o de personas empobrecidas, ¿no? Precisamente también por eso se politizan tan rápidamente, ¿no? Problemas de transporte público, de conectividad con el resto de la ciudad por su localización apartada. Tierra y Libertad está un poco más conectada desde Almazán hacia San Nicolás, desde Rodrigo Gómez un poco al centro de Monterrey, y por otra calle que ahorita se me olvida, que bordea todo el Cerro del Topo. En realidad están más conectados o mejor conectados con la zona de Solidaridad al poniente de la ciudad de Monterrey.
Se trata, no, ya estoy ya. La segregación se materializa por la distancia de viaje a otros destinos de la ciudad. San Nicolás, Monterrey, bueno, centro, Monterrey Centro, o Primera Corona Metropolitana Centro y Poniente, pero no se advierten diferencias significativas con su entorno. Tampoco se observan grandes brechas socioterritoriales que dividan a los habitantes, reflejando una menor fragmentación que los dos tipos de barrios presentados previamente. En este caso también la condición es muy específica porque además el movimiento y las asambleas de barrio coordinaron la planificación urbana de este sector, ¿no? El barrio tiene un sesgo principalmente residencial, pero desarrolla algunas actividades generadoras de ingresos en su proximidad. Sobre todo aquí esta Almazán es una de las calles principales, evidentemente se nota, es una avenida grande, y aquí hay, bueno, aquí lo que podemos ver es un depósito, ¿no? Una tienda de abarrotes con capacidad de venta de alcohol. Y sin embargo, no aparecen en la fotografía. Primero porque aquí no puedo ver qué hay detrás de esto, esto ya se perdió, pero esta parte de acá no aparecen porque no son, no tienden a ser negocios formales, ¿no? Como este depósito que está patrocinado por la cervecería Corona o por la cerveza Corona, sino pueden ser espacios más bien informales de una estética, un pequeño taller, ¿no? Que a lo mejor no tiene patrocinios o grandes o no maneja marcas reconocidas y, más bien trabaja con lo que tiene, ¿no? Por último, un barrio dormitorio periurbano de baja densidad. En este caso, yo elegí un barrio que sí está dentro de la zona urbana. Sin embargo, una de las características particulares que nos manejan las autoras y los autores son estas cuestiones de la segmentación o de la fragmentación espacial, ¿no? Dice, se trata de un barrio ubicado en la extrema periferia, entre campo y la ciudad, cuyos habitantes pasan la mayor parte del día viajando a destinos alejados, en procura de empleo y medios de generación de ingresos, y solo usan el barrio para dormir sin desarrollar en él actividades económicas significativas, más allá de él, y aquí vamos con otras palabras bastante argentinas, del cuentapropismo y eventuales changas, ¿no? Changas, pensémoslo como chambas, ¿no? En mexicano, ¿no? Eh, Trabajos eventuales, ¿no? Bueno, cuentapropismo no es propiamente un regionalismo, sino más bien es por trabajo por cuenta propia, ¿no? Eh, son sectores bastante informales y bastante precarizados, ¿no? Se encuentra claramente segregado del resto de la ciudad al encontrarse remotamente emplazado con escasos servicios de calles pavimentadas, escuelas, centros de salud, etcétera, que repercuten negativamente en las condiciones de vida y posibilidades de progreso de sus habitantes. Sin embargo, esta elección que yo les pongo, esta es la visión de Sierra Ventana desde el Cerro de la Campana, dos sectores bastante empobrecidos de la ciudad de Monterrey. Si bien esto no se encuentra en la periferia o en la gran periferia urbana, esto está bastante cerca, de hecho, relativamente cerca del centro de Monterrey. Esto ya está en la zona sur, ya está también como enfilándose a la salida sur de la ciudad. Eh, sí se encuentran segregadas por medio de la clase, ¿no? Digamos como socioeconómicamente están segregadas y además hay partes donde físicamente están segregadas, ¿no? El más famoso son las bardas que dividen las colonias de alto capacidad adquisitiva con estas, ¿no? Por ejemplo, Altavista, del lado de la Independencia, de la parte de atrás de la Loma Larga, hay sectores exclusivos de San Pedro que han cercado, ¿no? Su contacto directo con la colonia Independencia del otro lado del cerro. Y así, ¿no? Como esa es la cuestión. Por último, de este subtema, la participación barrial nos sirve o nos interesa para dos cuestiones bien particulares. Por un lado, identificar y explicar problemáticas barriales y por otro, hacer propuestas alternativas de mejoramiento. Nos dice en la identificación y explicación de problemas que el diagnóstico o estudio de los problemas y oportunidades del barrio nos permite entender la causa original de su deterioro, pero al mismo tiempo apreciar las posibilidades de su mejoramiento. Los problemas del barrio pueden clasificarse en función de dos dimensiones. Por un lado, la dimensión territorial, es decir, el espacio específico en el que ocurren, y según su naturaleza física, económica, social, cultural, ambiental, política, tal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuál es la idea aquí? Las cosas no se hacen un, sin un diagnóstico, sin un estudio previo de las condiciones actuales de las problemáticas percibidas entre la población, pero además de las fuerzas de posibilidad. Ojo también con eso, y ahorita eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿no? De las propuestas alternativas de mejoramiento, sobre todo es un ejercicio de imaginación, un ejercicio de imaginar el futuro del barrio, proporciona pistas para pensar qué oportunidades aprovechar. Los objetivos parten de la definición de problemas y oportunidades del barrio planteado en términos de acción. Una de las herramientas que se utiliza mucho en estas como herramienta participativa es el árbol de problemas. Una vez definidos los problemas, sus causas y sus consecuencias, podemos atacar el problema convirtiéndolo en árbol de posibilidades, ¿no? Causas y consecuencias de que las cosas sucedan mejor. También lo veremos más adelante, sin embargo, ahorita no nos vamos a clavar en las herramientas de uso, pero sí en esta cuestión de todo diagnóstico no solo debe de reconocer los problemas, sino las capacidades o potencialidades de las personas para incidir en su propio territorio, ¿sí? En este caso, casos de estudio. Me parece que esto nos lo vamos a saltar un poquito para revisarlo. Les recomiendo mucho realicen la lectura en la parte de casos de estudio justamente. Ahorita nada más vamos a ver esta tabla que eventualmente se va a desglosar y que de hecho es con la que van a trabajar el resto del libro los autores y las autoras. En este caso solamente me voy a concentrar con Villa Soldati, que es una de las villas también más reconocidas de Buenos Aires, me parece, que nos dice hubo 5, perdón, periodos o mecanismos de creación de espacio urbano por medio de la apropiación del espacio, ¿no? En Villa Soldati nos dice, por un primer momento hubo un loteo económico cerca de una estación de tren, ¿no? La tierra valía menos, así que hubo gente que compró en esas cercanías o que directamente se instaló en esas cercanías. Por otro lado, apareció un periodo de vivienda social en donde el Estado proveía complejos de alta densidad para alojar población erradicada de las otras villas de la capital de Buenos Aires, ¿no? La tercera es la expansión de la informalidad, que es con la informalidad en la proximidad de complejos, ¿no? Es decir, el Estado se encarga de establecer algunos complejos de alta densidad y en las proximidades o en los alrededores aparecen asentamientos informales que aprovechan también como esta nueva ubicación. Luego existe una regularización del suelo informal. En este caso, no se llevan a cabo operaciones de regularización. Sigue habiendo, o por lo menos a fecha de este estudio, sigue habiendo una cuestión de que existe una parte formal y otra parte informal y conviven y coexisten y forman, por tanto, tensiones, ¿no? La actualidad y perspectivas a futuro. Esta villa, desgraciadamente, tenía como perspectiva a futuro el crecimiento de la informalidad y de la segregación, precisamente por la ineficacia o por el no tener de base una planificación de operación de regularización de la tenencia de la tierra, ¿no? Las demás les recomiendo mucho, clávense en la lectura, lean la completa y tal, para entender un poco estas cuestiones. Por ejemplo, aquí se metió el Estado, acá un poco también se metió el Estado, aquí sobre todo trabajó una asociación religiosa, aquí trabajó una ONG, ¿no? Aquí hubo más autoconstrucción como percibida como tal. Hay muchas cosas que podemos sacar de ese asunto, ¿no? Y por último, esta parte que es la metodología de planificación barrial, igual, perspectivas, objetivos, alternativas, selección crítica y participación comunitaria y planes de trabajo. Les digo que para eso es importante trabajar con el tema de qué es la comunidad, qué es el sentido de comunidad y qué podemos hacer como interventores en la comunidad, porque al final de cuentas el urbanismo y estas perspectivas urbanísticas están bastante más emparentadas con las ciencias sociales, ¿no? También es una tabla, nos dice por un lado hay etapas, actividades y pues bueno, un dibujito para explicarlo, ¿no? En un primer momento lo importante de trabajar o para poder trabajar los habitantes, las y los habitantes del espacio urbano, hay que crear un equipo de mejoramiento y desarrollo barrial. Para esto necesitamos invitar a vecinos destacados, en general, a los que necesitemos, ¿no?
Normalmente se maneja a través de líderes comunitarios, sin embargo, además van apareciendo otras personalidades que luego se apropian de esta procesos como de autogestión. También se invita a responsables técnicos de gobierno, de empresas públicas, en nuestro caso también tal vez de empresas privadas, sin embargo yo nunca lo recomiendo, y a encontrarse periódicamente para trabajar en un plan coordinado de mejoramiento y desarrollo barrial. Por acá tenemos aquí una pequeña asamblea, ¿no? Gente poniéndose de acuerdo. Mi único pero es que todos son hombres, pero normalmente, normalmente son las mujeres las que más responden por su rol social de cuidadoras. Normalmente tienen un poco más de tiempo que los hombres de la comunidad y casi siempre son las que conocen, recordemos la clase de urbanismo feminista, las que conocen mejor las necesidades de este entorno, ¿no? Segunda etapa, identificar las causas más importantes de problemas y oportunidades. Para eso hay que recopilar información clave que permita deducir, las causas originales de los problemas más importantes y reconocer las oportunidades más destacadas. Muchas veces con un FODA basta, sin embargo, la comunidad, si se trabaja con comunidad, es necesario sí trabajar actividades o herramientas de participación lo más participativas y abiertas posibles, ¿no? Para poder identificar las verdaderas causas de los problemas, ¿no? El problema puede ser por ejemplo, que no hay alumbrado público. Sin embargo, las causas podrían ser, por un lado, la falta de atención del Estado, pero por otro lado también la falta de atención del Estado aunado con el hecho de que ciertas personas de la misma comunidad se roban el cableado porque el cobre vale más de lo que pueden ganar trabajando en una fábrica, ¿no? Entonces, tal vez otra de las causas en realidad sea la desigualdad social o la poca capacidad económica que tienen las personas que habitan el espacio. Por tanto, no solamente hay que poner nueva o más luminaria, sino también atender esas otras causas particulares para que esto no vuelva a suceder. Es un ejemplo muy burdo y se me acaba de ocurrir, pero puede ser uno de los casos, ¿no? Después está esto que los autores y las autoras llaman mirar el futuro del barrio, un ejercicio imaginativo muy particular, ¿no? Imaginar cómo evolucionarán, los problemas y las oportunidades del barrio en el futuro próximo. El ejercicio está dirigido a descubrir problemas y oportunidades y a identificar problemáticas que tenderían, a desaparecer sin necesidad de intervenir, ¿no? También cosas que se pueden arreglar, ninguna cosa se arregla sola, ¿no? Pero cosas que pueden arreglar los mismos pobladores sin necesidad de nuestra intervención es una cosa menos que podemos delegar a otros actores de la población, ¿no? Por eso es importante también contar con la mayor cantidad de actores posibles. Otro paso, definir objetivos de mejoramiento barrial, traducir en términos de acciones concretas y objetivas los problemas y las oportunidades del desarrollo barrial identificados. Los objetivos deberán ser estratégicos, realistas, ajustados a tiempo y a recursos. Normalmente se trabajan en infinitivo, ¿no? Verbos que nos hablan de hacer, de analizar, de conformar un grupo, de reformar, de tal, ¿no? De construir, de reconstruir, de adecuar, ¿no? Y la idea es pensar en qué acciones puntuales, imaginemos que todo esto es el barrio que vamos a trabajar, en dónde vamos a incidir y para qué y por qué. Y además, lo más importante, en qué tiempos y con qué dinero, ¿no? No solamente recursos se refiere a dinero, sino también recursos humanos, gente que ponga mano de obra, recursos intelectuales, además obras fundamentos teóricos, personas directamente que estén como ustedes tal vez estarán aportando su conocimiento también para trabajar con eso, ¿no? Proponer alternativas enmarcados en los objetivos tratados. Deben proponerse alternativas para alcanzar los mismos objetivos. En este caso aparecen dos planes distintos, pero que piensan en trabajar el mismo objetivo puesto previamente, ¿no? Estas alternativas pueden variar tanto en la gestión, tanto en el espacio, la gestión o su implementación, ¿no? Aquí hay un espacio más denso, acá tal vez este es más denso y menos extendido en el territorio, este es como más uniforme, se podría decir. Después seleccionar la mejor alternativa, en este caso se selecciona esta. ¿Está? Para seleccionar la mejor alternativa debe convocarse a vecinos, de nuevo, todos los pasos que se hagan
desde el diagnóstico hasta la intervención van a ser de la mano de las personas que habitan el espacio y que ya han construido su propio espacio, ¿no? Se debe convocar a los vecinos a decidir en función de diversos criterios, de modo que de ponerse de acuerdo en un orden de prioridades y objetivos acordados. Y por último, pactar un plan de trabajo barrial con la propuesta seleccionada con el acuerdo de todos, el equipo de mejoramiento y desarrollo barrial, vecinos, vecinas, funcionarios, funcionarias, empresas del Estado, privadas y profesionales deberán tener claras la manera en la que van a ejecutar el plan al que llegaron, ¿no? Por último, esta presentación la hice hace años, a mí ya no me gusta esta pregunta de reflexión final, pero sí como una pregunta final, ¿no? Que cuál sería, que yo les hago como abierta, que es cuál sería el futuro de nuestros barrios, ¿no? En este sentido de cómo podemos planificar de manera colaborativa a nivel barrial para intentar resolver problemáticas urbanas de mayor envergadura o de mayor situaciones complejas, ¿no? Esa es la cuestión final y con eso cerramos y pues nos veríamos en la siguiente sesión para hablar de comunidad y sentido de comunidad. Me parece que en este mismo canal, es que siempre olvido si lo dejo en este o en el otro canal que tengo, ya deben de aparecer también, ya debe de aparecer una transmisión del año pasado de pandemia, ¿no? El primer semestre de pandemia hicimos transmisiones precisamente por nos pescó desprevenidos, como todo el mundo, ¿no? Y ya está el video de comunidad y sentido de comunidad. Pueden lanzarse directamente a ese para que tengan a lo mejor un poco más de herramientas para trabajar en la discusión de la lectura de la siguiente sesión, que es lo que vamos a hacer la siguiente sesión, no discutir la lectura. Y listo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por ver este video, espero que haya quedado claro. Si no, están mis medios de contacto, por aquí mismo les pediría yo que dejaran un comentario por acá, que se fueran contestando entre ustedes, tal vez, ¿no? Como para tener una idea más o menos de qué fue lo que se reflexionó en torno a este tema, ¿no? Y listo. Pues entonces nos vemos, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, lávense las manos, usen cubrebocas, guarden su sana distancia y todas estas cosas, ¿no? Nos vemos, y pues bueno, para quienes son mis estudiantes, ¿no? Pues ya veremos también cuando nos volvemos a encontrar, ¿no? Entonces, adiós.